Mis hermanos, muchos saludos. Rápidamente hemos llegado ya a la lección número 5 de nuestro estudio de la escuela sabática. Y lo interesante es que estaremos estudiando esta semana los 7 sellos. Vale resaltar que los 7 sellos es la continuidad del capítulo 4 y capítulo 5. Cuando Jesús está en el trono, allí en la presencia de Dios, de los 4 seres vivientes, y hay una adoración muy especial. Los sellos tienen que ver con cierto tipo de juicios. Si vamos a Levítico, si vamos a Ezequiel, se habla del hambre, de la pestilencia y de los otros elementos, como juicios por apartarse del Señor. Pero es bueno entender que ese tipo de juicios también lleva un propósito, y es que los hijos de Dios estemos concentrados en la tarea, sepamos que estamos en los últimos momentos y realmente esto se torna en bendición para estar alerta y que no nos tome de sorpresa los acontecimientos finales de la historia. Resalto que el capítulo 4 y 5 nos hablan de un librito que tenía 7 sellos y que solamente había uno que podía hacerlo. Y se llena de alegría cuando en el verso 9 del capítulo 5 se nos dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esto es una clara indicación de que el único que podía abrir los 7 sellos era Jesús, el Cordero inmolado. Jesús abre el primer sello. Y así comienza el capítulo 6 a hablarnos de esos 7 sellos. Al destapar el primer sello, sucede que se ve un caballo blanco y se ve a uno montado, que también está vestido con vestiduras blancas. Es interesante la relación que hay entre esa apertura del primer sello y el capítulo 19, cuando habla del retorno glorioso de Jesús por segunda vez, que se le ve montado también en un caballo blanco, seguido por los ángeles que están montados en caballos blancos. Así como comenzó la predicación del Evangelio con poder, anunciando las buenas nuevas de salvación, la seguridad que nos da la Escritura es que cuando el Señor Jesús venga a cerrar esto, será para salvación de los muchos a quienes se les predicó el Evangelio y lo abrazaron en su corazón. Así que gloria a Dios por lo que el Señor hizo al destapar ese primer sello, que por cierto está relacionado con la primera iglesia. Es el periodo de ese mismo tiempo de la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué nos podías decir, Pastor Javier, del segundo y tercer sello? En el segundo y tercer sello, Pastor, vemos aquí la intervención de Dios en los corazones humanos. Como usted ha mencionado, el primer sello nos habla de la obra del Evangelio. Una vez, como usted lo ha dicho, Cristo entronizado, el Espíritu Santo descendió y hubo una multiplicación, es decir, el reino de Dios fue conquistando el reino de las tinieblas. Amén. Pero aquí en el segundo sello vemos a este jinete y vemos que el color del caballo es rojo. El rojo simboliza la sangre, representa mártires. Es decir, después de que las personas han escuchado el Evangelio, algunos lo rechazan, y el rechazo del Evangelio trae persecución para el pueblo de Dios. Luego tenemos al caballo negro, y vemos allí cómo se usa que 1 libra, 2 libras de cebada se venden a cambio de 1 denario y 1 de trigo por 1 denario. Y vemos aquí que hay una necesidad, hay una oscuridad. Y en este sentido encontramos la escasez de la palabra de Dios en el tercer caballo. Eso significa que al abrirse el tercer sello ocurre algo definitivamente difícil. Pero hay un cuarto sello que se abre. ¿Y cuáles son las escenas de ese cuarto sello? Sí, nosotros vemos en Apocalipsis 6, 7, vemos que dice el autor: mire, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar a espada con hambre y con mortandad
y con fieras de la tierra. Sin lugar a duda, no es una escena buena, sino como en la misma palabra, para esa palabra amarillo, vemos cloros, que es como un color más bien como de un cadáver en descomposición. Me hace recordar, vemos que dicen como un color pálido, cuando alguien está como enfermo, algún color pálido, me hace pensar en eso. Definitivamente la muerte tiene que ver con este jinete, el carácter de este jinete, pero la muerte no es nada para Jesús, porque Jesús nos asegura que tiene las llaves del Hades y de la muerte. La escena aunque la escena del tercer sello mostraba la transigencia de los siglos que caracterizó con una hambruna por la ausencia de la Biblia, es una muerte espiritual, el cuarto sello más que todo nos dice que el cristianismo pasaría por eso por casi 1000 años. Y a pesar de eso, como la parte final del capítulo, del versículo 6, que declara ni aceite ni vino serán afectados, quiere decir que el Espíritu Santo y también la salvación se mantendrían vigentes a pesar de ese tropezón. Amén. Muy bien, Pastor Javier, ¿y qué decir del quinto sello? Bueno, en el quinto sello, aquí tenemos que hacer una interpretación muy importante, y es que estamos hablando de elementos simbólicos. Algunas personas creen que estas almas son seres que siguen vivos, pero la Biblia claramente nos presenta que cuando una persona muere, ahí terminan los sentimientos. Es decir, con la muerte termina la función del cerebro, el corazón deja de latir, la persona deja de respirar. La muerte es la ausencia de la vida, no hay vida después de la muerte. Lo que está queriendo mostrar aquí es que hay un clamor, tanto antes de la Reforma Protestante, conocemos el periodo o la época de la Edad Media, cuando decenas de cristianos fueron martirizados, y aún después de la Reforma, y vemos que ese clamor de la sangre viene del libro de Génesis, del capítulo 4, cuando se dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. Es una metáfora para mostrarnos que ellos pedían justicia en vista de que habían sido martirizados por causa del Evangelio. En este quinto sello vemos aquí una realidad. Es el clamor de la humanidad por justicia, pero es el clamor de los hijos de Dios. Y lo que va a venir posteriormente es la respuesta a ese clamor que ellos hacen por justicia, pero el Señor dice aquí que les da vestiduras blancas, es decir, ellos están vestidos, han sido ya sus casos, están con Dios, han sido sellados para salvación, y entonces el Señor les va a hacer justicia a través de lo que va a venir posteriormente, que van a ser las trompetas. Muy bien. ¿Y el sexto sello? En el sexto sello nosotros vemos algo que fue predicho por Cristo Jesús en Mateo 24, y vemos que esto se haría en medio de cerca del fin de la gran tribulación. Hay 3 eventos importantes que ocurren, que dan a cabo esa predicción. Vemos el terremoto de Lisboa en 1755, el día oscuro el 19 de mayo de 1780, y el 13 de noviembre de 1833 con esa espectacular lluvia de meteoritos. Sin lugar a dudas, una vez más, Dios cumple lo que predice. Y nosotros vemos en este sexto sello, una vez más, que termina diciendo, haciendo esa pregunta: el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Muy bien. Al repasar lo que dice nuestra lección de estos 7 sellos, llegamos a una conclusión. Así como el Señor estuvo en medio de los 7 candelabros de oro, porque ha estado en medio de sus iglesias a través de la historia, y sin duda en el momento actual que nos encontramos, está al frente de la iglesia. El Señor no nos ha abandonado. Dios no ha abandonado su pueblo. Está interesado en cuidar de él. Me llama mucho la atención la figura de ese libro, de ese rollo con 7 sellos, pero recuerden, es Jesús el que los está destapando, es Jesús allí involucrado en todo esto, no deja a su pueblo solo. Ahora, con el sello 6, el sexto sello, cuando se abre, se hace una pregunta: ¿y quién podrá estar en pie?
ante la venida poderosa del Hijo de Dios, que esa es la esperanza bendita de toda la iglesia. Allí se hace un paréntesis y viene el capítulo 7 a responder esa pregunta, y esa será la lección próxima. Solo quiero dejar en mente un desafío que tenemos como hijos de Dios. No es solo de atesorar la verdad, no es solo de conocer las profecías que el Señor ha tenido a bien revelar a sus hijos, sino la participación que nosotros tenemos en esto. Miren lo que dice el libro Hechos de los Apóstoles, la página 9. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Esa es nuestra tarea. Mientras estos sellos se abren, mientras falta abrirse el último sello, nosotros no podemos callar ese mensaje de salvación, que tenemos a un Jesús que murió, pero también resucitó, y el único digno de destapar los sellos de este libro. Que Dios nos bendiga, mis amados, que podamos seguir profundizando en el estudio maravilloso del libro de Apocalipsis.